El golpe seco del puño de Porfirio contra la caoba pulida de la mesa resonó en el comedor, haciendo tintinear la cristalería de Bohemia y silenciando de golpe el murmullo de la sobremesa. El aroma del estofado de rabo de toro que yo misma había pasado 8 horas cocinando se agrió de repente en el aire. Los ojos de todos, los de su madre Genoveva, los de su hermana Macaria, se clavaron en mí. Y te lo repito, Casilda, rugió Porfirio, con el rostro enrojecido por el vino caro y una arrogancia que había fermentado durante 15 años. Tú no eres nadie sin mí. Tu única función en esta casa es servirme. La humillación, espesa y pegajosa como la melaza, me cubrió por completo. Me sentí desnuda, expuesta bajo las luces del candelabro de cristal que colgaba sobre nosotros, un candelabro que yo había elegido y pagado, en una casa que yo había comprado, sirviendo una comida que yo había preparado. Pero en el teatro de nuestra vida familiar, yo no era más que un extra sin nombre. Era domingo. La cena dominical en nuestra residencia de Polanco era una institución, un ritual sagrado donde Porfirio, mi esposo, recibía a su familia para exhibir los frutos de su éxito. Pero esta noche era especial. Celebrábamos su gran ascenso a director de operaciones de Logística del Valle, una de las empresas de importación y exportación más influyentes del país. El puesto que, según él, se había ganado a pulso, escalando la escalera corporativa con su genio y su sudor. Genoveva, su madre, una mujer cuyo rostro parecía tallado en desaprobación perpetua, asintió con una sonrisa venenosa, sus delgados labios apretados en un gesto de triunfo. Mi hijo tiene toda la razón, dijo, su voz cortante como un cuchillo. Debes conocer tu lugar, mujercita. Tuviste la inmensa suerte de que Porfirio, con todo lo que es, se fijara en ti, una simple pueblerina. Macaria, su hermana menor y la eterna princesa de la familia, añadió su propia dosis de veneno mientras hacía girar el vino en su copa. Ay, cuñada, qué vida tan fácil la tuya, ¿eh? Solo te dedicas a gastar la lana que mi hermanito se mata trabajando para ganar. Se rió, una risa hueca que rebotó en las paredes de seda del comedor. Gastar su lana. La ironía era tan pesada que casi podía saborearla, más amarga que la bilis. Observé la escena como si flotara fuera de mi propio cuerpo. La mesa, una pieza de anticuario que había costado una fortuna. La vajilla, de porcelana francesa. El vino, un Vega Sicilia que superaba el salario mensual de la mayoría de la gente. Todo era un testimonio de mi trabajo, de mis noches en vela, de mi visión. Pero para ellos, yo era invisible, una figura decorativa cuya única función era reflejar la grandeza de Porfirio. Mi rostro permaneció neutral, una máscara de serenidad que había perfeccionado durante años. Por dentro, sentía como algo se fracturaba, el sonido de un glaciar milenario partiéndose en dos. No era un dolor agudo, sino el crujido sordo de una estructura que finalmente cede a la presión acumulada. Apresé el tenedor de plata bajo la mesa, el metal frío anclándome a la realidad. Mis nudillos se pusieron blancos. Levanté la vista hacia el gran reloj de pared que dominaba el salón contiguo. Un regulador de péndulo, antiguo y majestuoso. Marcaba las 7:45 de la noche. Domingo. Conté mentalmente. 12 horas y 15 minutos. Eso era todo lo que faltaba. Una calma gélida se instaló en mi pecho, desplazando la humillación. No era la calma de la resignación, sino la del cazador que espera el momento preciso para actuar. Tienes razón, mi amor, dije, mi voz saliendo sorprendentemente suave y clara. Discúlpenme. A veces se me olvida. Porfirio sonrió, una sonrisa de suficiencia que no llegó a sus ojos. Había ganado. Una vez más, había reafirmado su dominio frente a su clan. Así me gusta, dijo, recostándose en su silla, el rey en su castillo. ¿Qué aprendas? El resto de la cena transcurrió en una neblina. Escuché sus risas, sus planes para el dinero que Porfirio ahora ganaría, las vacaciones en Europa que Macaria ya estaba exigiendo, los pequeños caprichos que Genoveva insinuaba merecer. Yo asentía, sonreía, rellenaba sus copas. Interpreté mi papel a la perfección, el papel de la esposa tonta y sumisa que ellos habían escrito para mí.
Cuando finalmente se marcharon, cerca de las 11, me despedí de ellos en la puerta con la misma sonrisa vacía. Genoveva ni siquiera me miró. Macaria me dio 2 palmaditas en el brazo, un gesto condescendiente que pretendía ser afecto. «Pórtate bien, cuñis», me susurró. Cerré la puerta de roble macizo y el silencio de la casa me envolvió. Por un momento, me apoyé en la madera fría, sintiendo su solidez. El eco de sus voces todavía flotaba en el aire, cargado de desprecio. Inútil. Mantenida. Suertuda. Las palabras se arremolinaban a mi alrededor. Pero ya no dolían. Eran simplemente datos. Evidencia. La justificación final para lo que estaba a punto de suceder. Caminé lentamente por el vestíbulo de mármol, mis pasos resonando en el silencio. Me detuve frente al gran espejo veneciano del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, pálida, casi translúcida. Pero sus ojos ardían con una luz fría y antigua. La luz de una decisión irrevocable. 12 horas. El reloj comenzó su cuenta atrás. El teatro estaba a punto de cerrar, y el acto final sería mío. El silencio de la casa era un lienzo en blanco sobre el que mi memoria comenzó a pintar, con trazos crueles y vívidos, las escenas de mi museo del dolor. Cada recuerdo era una pieza de exposición, un artefacto de la larga y lenta erosión de mi espíritu. La primera vitrina de mi museo mental se iluminó con la escena de nuestra boda, hace 15 años. Un jardín espectacular en Cuernavaca, flores por todas partes, el sol de la tarde dorándolo todo. Yo me sentía flotar en mi vestido de encaje. En medio de la celebración, vi a Porfirio hablando con su madre. Me acerqué sonriendo, pero me detuve al escuchar la voz sibilante de Genoveva. «¿Estás completamente seguro, Porfirio?», le susurraba, creyendo que yo no la oía. «Es de Puebla, sí, y su familia tiene nombre, pero ella, se ve tan simple. Casi gris. No es una mujer para un hombre de tu calibre. No brilla». Porfirio se rió, una risa que pretendía ser tranquilizadora. «No te preocupes, mamá. Es manejable. Exactamente lo que necesito. Manejable. Esa fue la primera etiqueta que me pusieron. No, amada, no, compañera. Manejable». Me di la vuelta antes de que me vieran, y la sonrisa se me congeló en la cara. La siguiente exhibición era de hace unos 10 años. Yo acababa de empezar a dar forma a mi hobby, como lo llamaba Porfirio. Había heredado un capital considerable de mis abuelos y, en lugar de gastarlo en lujos, decidí invertirlo. Fundé una pequeña empresa de logística. El despacho de nuestra casa, que Porfirio consideraba el cuarto de manualidades de Casilda, era mi centro de operaciones global. Una tarde, estaba en una videollamada crucial con un grupo de inversionistas de Singapur. Estaba negociando en inglés fluido los términos de una expansión que multiplicaría por 10 el valor de la empresa. La puerta se abrió de golpe. Era Porfirio, con aliento a tequila y una mueca de diversión. «¿Sigues jugando a la empresaria, mi amor?», dijo en voz alta, arrastrando las palabras. «Qué tierno. Oye, cuando termines tu jueguito, prepárame algo de cenar, que vengo muerto de hambre». No esperó respuesta. Azotó la puerta, dejándome frente a la pantalla con el rostro ardiendo. Pude ver la confusión y la lástima en las caras de los inversionistas al otro lado del mundo. Perdí el hilo, perdí la confianza. Esa noche, firmé el acuerdo, pero la victoria tuvo un sabor amargo. El desprecio de mi marido pesaba más que el éxito. Avancé a la pieza central del museo, la vitrina de la humillación financiera. Sucedió hace apenas un año. La empresa ya era un gigante, aunque su verdadero tamaño y mi rol en ella seguían siendo mi secreto mejor guardado. Porfirio, a quien yo había nombrado director comercial para mantenerlo ocupado y darle un sentido de propósito, llegó a casa sintiéndose magnánimo. «Vieja, he tenido un gran mes», anunció, sacando un fajo de billetes de 500 pesos de su cartera, una cartera de piel exótica que yo le había regalado en su cumpleaños.
Toma, dijo, poniéndome el dinero en la mano como si fuera una limosna. Para tus trapitos, para que vayas al spa con tus amigas. Para que no andes diciendo que no te cuido. Me quedé mirando el fajo de billetes. Eran casi 50.000 pesos. Sabía perfectamente de dónde venían. Los había sacado de la tarjeta corporativa American Express Platino que la empresa le proporcionaba para gastos de representación. Mi dinero. Me estaba dando una mesada con mi propio dinero, y esperaba que le estuviera agradecida. En ese momento, entendí que para él, yo no era ni siquiera una persona. Era un objeto de su propiedad, uno al que a veces se le daba un capricho para mantenerlo contento. Y luego estaban las pequeñas traiciones, las miles de esquirlas de vidrio que se habían ido clavando en mi piel a lo largo de los años. Como el Rolex de oro que le regaló a Macaria por su 40º cumpleaños. Fue mi bono de rendimiento, me dijo con orgullo. La empresa valora mi trabajo. Yo misma había firmado la autorización de ese bono, sabiendo que era un simple desvío de fondos para un capricho familiar. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Estás usando el dinero que yo gano para comprarle regalos a tu hermana mientras me llamas mantenida? La absurdidad era tan grande que las palabras se me ahogaban en la garganta. Cada uno de estos recuerdos era una capa de barniz sobre mi corazón, endureciéndolo, protegiéndolo. La gente se preguntaba por mi calma, por mi aparente pasividad. No entendían que mi silencio no era debilidad. Era estrategia. Era la acumulación de pruebas en un juicio que se celebraba en el tribunal de mi mente. Y durante años, el veredicto había sido culpable, pero la sentencia había quedado en suspenso. Pero esta noche, la cena de su ascenso, ese no fue un recuerdo más para el museo. Fue el martillo que rompió el cristal de la última vitrina. El momento en que el curador del museo decidió que la exhibición había terminado. Era hora de demoler el edificio. Apoyada en la puerta, con el eco de sus insultos aún frescos, sentí una extraña paz. El dolor se había ido, reemplazado por una claridad cristalina. Ya no había dudas, ni esperanzas de que cambiara. El hombre al que una vez amé había sido completamente consumido por el personaje que él mismo creó, el magnate hecho a sí mismo. Un personaje cuya existencia entera estaba financiada por la mujer a la que acababa de llamar nadie. ¿Por qué aguanté 15 años? Esa es la pregunta que cualquiera se haría. Genoveva y Macaria, en su simpleza maliciosa, tenían su respuesta: yo era tonta, una provinciana sin mundo, una trepadora que había tenido la suerte de enganchar a un hombre exitoso. Porfirio, en su delirio de grandeza, tenía la suya: yo era débil, una mujer dependiente que no sobreviviría sin él. Todos estaban equivocados. Mi silencio nunca fue producto de la estupidez o del miedo. Fue producto de mi educación, de mi cuna. Yo vengo de Puebla, de los Vallejo, una familia cuyo nombre susurraba dinero viejo en los círculos correctos. No éramos ostentosos. Mi abuelo, un industrial visionario, solía decirme: mija, el dinero no se presume, se tiene. El que mucho grita lo que posee, es porque en el fondo siente que no lo merece. Crecí en un mundo de discreción, donde el verdadero poder no necesitaba levantar la voz. Cuando conocí a Porfirio, vi en él un hambre, una ambición que me pareció fascinante. Él venía de una familia de clase media de la Ciudad de México, y tenía una necesidad desesperada por demostrar su valía. Al principio, su alardeo me pareció casi tierno, el pavoneo de un hombre que se sentía inseguro. Creí, con la arrogancia de la juventud y el amor, que yo podría ser su ancla. Que mi amor y la seguridad que yo podía ofrecerle calmarían su necesidad de validación. Cuando fundé Logística del Valle, con la herencia de mis abuelos, lo hice bajo mi nombre de soltera, Casilda Vallejo. Lo mantuve en secreto no por vergüenza, sino por una vieja costumbre familiar de no mezclar los negocios con la vida personal. Le di a Porfirio un puesto en la empresa, pensando que trabajar juntos nos uniría. Al principio, él era un empleado modelo, trabajador, inteligente, aportaba ideas. Tenía un talento natural para las operaciones, para la logística pura y dura. Por eso lo ascendí.
No era un regalo, se lo estaba ganando. Mi error fue no ver que cada ascenso, cada éxito, no llenaba su vacío interior, sino que lo hacía más grande. Empezó a creerse su propia propaganda. El éxito que yo le servía en bandeja de plata, él lo devoraba y lo presentaba al mundo como una hazaña propia. Las reuniones que yo tenía, las estrategias que yo diseñaba en la soledad de mi despacho, se convertían en sus logros en las cenas familiares. Recuerdo una vez, hace unos 5 años, estábamos en una cena con potenciales socios. Porfirio estaba contando, con todo lujo de detalles, cómo él había diseñado la ruta logística que nos abrió el mercado asiático. Cada palabra era una mentira. Esa ruta la había trazado yo, durante 3 semanas de insomnio, con mapas, datos de aduanas y tazas de café. Lo miré desde el otro lado de la mesa, y en lugar de corregirlo, sentí una profunda lástima. Me pareció un niño inflando un globo para parecer más grande. Pensé que era patético, pero inofensivo. Déjalo que tenga su momento, me dije. No le hace daño a nadie. Pero sí hacía daño. Me hacía daño a mí. Cada vez que yo callaba, borraba una parte de mí misma. Cada vez que sonreía ante sus mentiras, validaba su fantasía y me convertía en cómplice de mi propia anulación. Creí que mi silencio era una muestra de dignidad, de estar por encima de su vulgaridad. En realidad, era una lenta abdicación de mi propia identidad. La esperanza de que él madurara, de que algún día se diera cuenta y me agradeciera, murió una muerte lenta y dolorosa. Se fue marchitando con cada comentario despectivo, con cada humillación velada, con cada vez que usaba el dinero que yo generaba para comprar la lealtad de su familia y el desprecio de ellos hacia mí. La noche de la cena de su ascenso a Koo, mientras él se pavoneaba y aceptaba las felicitaciones, yo lo observé con una claridad desoladora. El hombre que yo había intentado curar, con éxito y seguridad se había convertido en un parásito engreído. El poder no lo había calmado, lo había corrompido hasta la médula. Había confundido mi discreción con estupidez, mi paciencia con debilidad. Y cuando me gritó, cuando me llamó inútil y me recordó que mi única función era servirle, la lástima se evaporó. La esperanza se hizo cenizas. Lo que quedó fue un frío y absoluto desprecio. No por el hombre inseguro que una vez fue, sino por el monstruo de arrogancia en el que se había convertido. Por eso, cuando cerré la puerta de mi despacho esa noche, no sentí tristeza. Sentí alivio. La liberación de una carga que yo misma me había impuesto durante demasiado tiempo. La decisión no fue impulsiva. Fue la conclusión lógica a una ecuación de 15 años. La variable final acababa de ser introducida. El resultado era inevitable. El juicio había terminado. Era hora de ejecutar la sentencia. Eran casi las 11 de la noche. La casa, normalmente llena del ruido de la televisión o de las llamadas de Porfirio, estaba sumida en un silencio denso. Yo estaba en el comedor, recogiendo los restos de la batalla, platos a medio comer, copas manchadas de vino, servilletas arrugadas. Cada objeto parecía un vestigio de mi fallida diplomacia. Escuché sus pasos pesados en el pasillo. No entró al comedor. Se dirigió directamente a nuestra habitación. Lo seguí en silencio, una sombra en mi propia casa. Lo encontré de pie frente al enorme ventanal del dormitorio, contemplando las luces de la Ciudad de México. La ciudad que él creía haber conquistado. Se giró al sentir mi presencia. En su rostro había una mezcla de alcohol, triunfo y un desdén tan profundo que era casi palpable. «Hoy te portaste bien, mi amor», dijo, su voz pastosa. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Aprendiste a quedarte callada mientras los adultos hablan de negocios. Quizás no eres tan lenta como pensaba. Me quedé inmóvil, sin permitir que ninguna emoción se reflejara en mi cara. Él interpretó mi silencio como sumisión. Sonrió y me pasó una mano por el pelo, un gesto que pretendía ser una caricia pero que se sintió como el de un dueño marcando a su posesión. «Mira esto, Casilda», dijo, señalando con un gesto amplio la vista panorámica. «Mira esta casa, mira los coches en la cochera, mira la ropa que vistes».
Todo esto es mío. Yo lo creé. Yo te lo doy. ¿Lo entiendes? El hedor a vino y a ego era sofocante. Di un paso atrás, creando una distancia necesaria para poder respirar. ¿Estás completamente seguro de eso, Porfirio?, pregunté, mi voz un susurro helado en la quietud de la habitación. Fue como si le hubiera abofeteado. Su expresión de suficiencia se desvaneció, reemplazada por una ira oscura. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué dijiste, siseó, avanzando hacia mí de nuevo? ¿Me estás retando? Solo hago una pregunta, respondí, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Él se rió, una risa corta y fea. No tienes derecho a hacer preguntas. No tienes derecho a nada. Me agarró por los brazos, sus dedos apretando con fuerza. Te lo he dicho 1000 veces, pero parece que no te entra en esa cabecita hueca tuya. Me empujó contra la pared. El golpe seco de mi espalda contra el muro me robó el aliento por un segundo. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento fétido golpeándome la cara. Escúchame bien, inútil, gritó, su voz retumbando en mis oídos. No eres nada. Eres una mantenida que vive de mi sudor. Si no fuera por mí, estarías de vuelta en Puebla, sirviendo café en alguna fonda mugrienta. Tu única función, ¿me oyes? Tu única función es servirme. A mí y a mi familia. Y no quiero que se te vuelva a olvidar. Inútil. Mantenida. Servirme. Las palabras cayeron como martillazos sobre el último vestigio de afecto que pudiera quedar en mí. En ese instante, bajo la presión de sus manos y el peso de su desprecio, algo dentro de mí se solidificó. La mujer que había esperado, que había perdonado, que había intentado comprender, murió. En su lugar, nació algo nuevo, algo forjado en frío, duro y afilado como el acero de Damasco. Dejé de resistirme. Relajé mi cuerpo. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, creo que él vio algo en mi mirada que lo desconcertó, porque su agarre flaqueó por un instante. No vio miedo. Vio, nada. Un vacío pulido. Tienes razón, Porfirio, dije, y mi voz no tembló. Salió plana, carente de toda emoción. Lo entiendo perfectamente. Lo aparté de mí, un movimiento suave pero firme que lo tomó por sorpresa. No esperó esa resistencia tranquila. Él esperaba lágrimas, súplicas. No obtuvo nada. Me di la vuelta y caminé hacia mi despacho, el que él llamaba, el cuarto de manualidades. Cada paso era deliberado, medido. Escuché que me llamaba, una mezcla de confusión e ira en su voz. Casilda. No me des la espalda cuando te estoy hablando. No respondí. Entré en el despacho, cerré la puerta y giré la llave en la cerradura. El clic metálico fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en 15 años. Fue el sonido del punto final. El sonido del comienzo del fin. Su fin. Detrás de la puerta cerrada de mi despacho, el mundo exterior se desvaneció. Los gritos amortiguados de Porfirio, sus golpes en la madera, eran solo un ruido de fondo irrelevante. Mi santuario, mi centro de mando, olía a cuero viejo, a papel y a la débil fragancia del té de jazmín que siempre bebía mientras trabajaba. Aquí, yo no era la esposa de. Yo era la arquitecta. Me senté en mi silla de piel, la misma desde la que había dirigido negociaciones multimillonarias, y encendí mi computadora. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la penumbra. Esto no era una rabieta. No era una reacción visceral. Era la activación de un mecanismo de relojería que yo misma había construido, pieza por pieza, durante los últimos 3 años. Lo llamaba Protocolo Cero. No era un plan de divorcio. Era un plan de contingencia corporativo, diseñado con la ayuda del mejor abogado de México, el licenciado Melitón. El protocolo estaba diseñado para proteger los activos y la integridad de la empresa en caso de que un ejecutivo de alto nivel, es decir, Porfirio, se convirtiera en un riesgo.
Un riesgo por incompetencia, por deslealtad, como en este caso, por un comportamiento que cruzara una línea moral y personal inaceptable. El genio del Protocolo Cero residía en su base legal, una fortaleza inexpugnable. Cuando fundé Logística del Valle, lo hice usando mi capital y mi nombre de soltera, Casilda Vallejo. Pero la empresa operativa era solo la cara visible. La verdadera dueña, la entidad legal que poseía el 100% de las acciones, era una sociedad holding, una SADCB, llamada Inversiones Vallejo. Esta holding era mi cortafuegos, mi muralla. Para el mundo, incluidos los empleados y mi marido, Logística del Valle era propiedad de un misterioso consorcio de inversionistas extranjeros. Nadie sospechó nunca que la simple ama de casa, que vivía en Polanco era, en realidad, el consorcio entero. Nuestra vida entera estaba construida sobre esta discreta realidad legal. La mansión en Polanco no estaba a nombre de Porfirio ni mío, era un activo de Inversiones Vallejo, asignado como vivienda al director de operaciones. La camioneta Mercedes G-Wagon que él adoraba y presumía como suya, era parte de la flota ejecutiva de la empresa. Sus tarjetas de crédito, con las que financiaba su lujoso estilo de vida y los caprichos de su familia, eran corporativas. Y la pieza final, la más brillante, nuestro matrimonio. Al principio de nuestra relación, cuando Porfirio aún estaba construyendo su castillo de naipes de ego, insistió en que nos casáramos por separación de bienes. El día de mañana, cuando yo sea un magnate, había dicho con una sonrisa condescendiente, no quiero que una pueblerina lista se quede con la mitad de mi imperio. Yo acepté sin dudarlo, conteniendo una sonrisa. Fue la decisión de negocios más fácil de mi vida. Legalmente, su imperio era suyo, y mi nada era mía. Mi dedo se deslizó sobre el trackpad. Abrí mi correo electrónico. El borrador estaba listo desde hacía meses. Un simple correo, pero con el poder de una orden de demolición. El destinatario era Herculano, mi leal y discreto director de recursos humanos. Un hombre que me reportaba directamente a mí, en secreto, una vez al mes. Asunto: activación inmediata. Cuerpo del correo: Herculano. Active Protocolo Cero. Sujeto: Porfirio, apellido. Causa: violación de la cláusula de ética y conducta del contrato ejecutivo. Efectivo inmediatamente a partir de las 8 horas del lunes. Proceda según lo establecido. CB. Enviado. La confirmación apareció en la pantalla. El segundo correo era para el licenciado Melitón. Asunto: es hora. Cuerpo del correo: licenciado. Se ha cruzado la línea. Lo veo en la residencia de Polanco a las 7:30. Traiga a su equipo de seguridad. El protocolo se ha iniciado. Gracias. Casilda Vallejo. Enviado. El tercer y último mensaje fue un texto corto para Anacleto, mi chofer y jardinero. Un hombre que había trabajado para mi familia en Puebla desde que yo era una niña. Un hombre cuya lealtad era para los Vallejo, no para el advenedizo que se había casado con la heredera. Mensaje: don Anacleto. Mañana a las 7 en punto en la entrada de servicio de la casa. Necesito su ayuda. Sea discreto. La respuesta fue casi instantánea: a sus órdenes, niña Casilda. Cerré la laptop. Los golpes en la puerta habían cesado. Probablemente Porfirio se había quedado dormido en el sofá, borracho y satisfecho de su propia tiranía. Me levanté y me preparé una taza de té. La casa estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Era el silencio expectante que precede a la tormenta. Una tormenta que yo había convocado. No sentía nervios, ni miedo, ni siquiera ira. Solo una profunda y absoluta certeza. La certeza de quien recupera el control de su propio destino. El lunes amaneció gris y plomizo, el cielo de la Ciudad de México cubierto por una capa de nubes que prometía lluvia. Yo me desperté a las 5, mucho antes de que sonara la alarma. Había dormido 8 horas seguidas, un sueño profundo y sin sueños por primera vez en años.
Me di una ducha larga y elegí mi atuendo con el cuidado de un general que se viste para la batalla. No un vestido, no algo suave. Un traje sastre de corte impecable, color azul cobalto. Una blusa de seda blanca. Tacones de aguja. Mi cabello, normalmente recogido en un moño descuidado, lo dejé suelto, cayendo liso y brillante sobre mis hombros. Me maquillé con precisión, acentuando mis ojos y pintando mis labios de un rojo audaz. La mujer que me devolvió el espejo no era la esposa invisible de Porfirio. Era Casilda Vallejo. A las 7:45, bajé al comedor. La mesa del desayuno ya estaba puesta, como siempre. Me serví un café negro y me senté en la cabecera, el lugar que Porfirio siempre ocupaba. A las 7 en punto, Porfirio bajó las escaleras. Llevaba el pijama de seda arrugado y el pelo revuelto. Tenía ojeras y una expresión de furia mal disimulada. Casilda, ladró, sin dar los buenos días. ¿Se puede saber qué demonios te pasó anoche? Encerrarte así. Se detuvo en seco al verme. Su boca se abrió ligeramente. Me recorrió con la mirada, desde los tacones hasta el cabello. La confusión reemplazó a la ira. ¿Y tú a dónde vas vestida así? ¿A un funeral? Algo así, respondí con calma, tomando un sorbo de café. No me vengas con estupideces. Tráeme mi café y plancha mi traje azul, el Brioni. Tengo junta de consejo a las 9 y tengo que lucir impecable. Tu café está en la cocina, Porfirio. A partir de hoy, te lo sirves tú. Le di una mirada fría. Y no tienes ninguna junta de consejo. Él soltó una carcajada incrédula. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Qué porque te encerraste en tu cuartito anoche ahora mandas tú? No me hagas reír. Justo en ese momento, su teléfono, que había dejado sobre la mesa, vibró con la llegada de un correo. Lo tomó con fastidio, desbloqueó la pantalla y empezó a leer. Observé su rostro. Fue como ver un paisaje cambiar de estación en 30 segundos. La arrogancia del verano se desvaneció, dando paso a la confusión del otoño, y finalmente al hielo blanco del invierno. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Palideció. ¿Qué es esto?, balbuceó, levantando la vista hacia mí. Es una broma, ¿verdad? Herculano, ese imbécil. El correo, que yo sabía de memoria, era la notificación oficial de su despido fulminante. Citaba, violación grave de la cláusula de ética y conducta, y malversación de fondos corporativos. No es ninguna broma, dije, dejando mi taza en el plato con un clic delicado. Voy a matar a ese idiota, gritó, recuperando parte de su color. Voy a ir a la oficina y voy a despedirlo ahora mismo. Nadie me hace esto a mí. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal, tropezando con una alfombra en el camino. Abrió la puerta de la cochera con furia, esperando encontrar su preciada camioneta Mercedes G-Wagon negra, su símbolo de estatus. Pero la camioneta no estaba. En su lugar, en el amplio espacio vacío, estaba don Anacleto, mi leal jardinero y chofer, de pie junto a una modesta camioneta pick-up blanca de la empresa, de las que se usaban para el mantenimiento. Anacleto, un hombre de pocas palabras y una dignidad inmensa, lo miró sin expresión. Buenos días, señor, dijo Anacleto, poniendo un énfasis casi imperceptible pero demoledor en la palabra, señor. No era el saludo a un patrón, sino a un extraño. La señora Casilda me pidió que le entregara esto. Anacleto señaló una solitaria caja de cartón en el suelo junto a él. Una caja de mudanza estándar. Porfirio se quedó paralizado en el umbral de la cochera, mirando el espacio vacío donde debería estar su trono rodante. Su rostro era un poema de incredulidad y pánico incipiente. Se giró lentamente, sus ojos buscándome en el interior de la casa. Yo estaba de pie en el vestíbulo, observándolo todo. Casilda, gritó, su voz ahora teñida de un pánico que no pudo ocultar. ¿Qué demonios significa esto? ¿Dónde está mi camioneta? No tuve que responder. En ese preciso instante,
el timbre de la puerta principal sonó. Detrás de Porfirio, vi la silueta alta e imponente del licenciado Melitón, flanqueado por dos hombres corpulentos vestidos con trajes oscuros. El siguiente acto de la obra estaba a punto de comenzar. Porfirio se giró como un autómata hacia la puerta. Yo caminé con paso firme y abrí. El licenciado Melitón, un hombre cuya seriedad podía congelar el mercurio, entró sin sonreír. Sus dos acompañantes, claramente personal de seguridad, se posicionaron a cada lado de la entrada, bloqueando cualquier posible salida. Buenos días, señor Porfirio, dijo el licenciado Melitón, su voz grave y resonante. Soy el licenciado Melitón, y soy el representante legal de la propietaria de este inmueble. Porfirio lo miró, luego a mí, luego de nuevo al abogado. La maquinaria de su cerebro parecía trabajar a marchas forzadas, intentando procesar una realidad que no encajaba en su universo. ¿Propietaria?, repitió, con una risa nerviosa. Está usted equivocado, licenciado. El propietario soy yo. Esta es mi casa. Hinchó el pecho, un último y patético intento de aferrarse a su autoridad. El licenciado Melitón no se inmutó. Hizo un gesto a uno de sus hombres, quien le entregó una carpeta de piel. De ella, extrajo un documento y se lo tendió a Porfirio. De hecho, no, señor. Le sugiero que lea esto. Es la escritura de la propiedad. El inmueble pertenece a la sociedad Inversiones Vallejo, S.A.D.C.B., leyó con una claridad glacial. Y, como se le notificó en su contrato de trabajo, esta vivienda se asigna exclusivamente a empleados de nivel directivo. Dado que su relación laboral con Logística del Valle ha terminado, dispone usted de 10 minutos para retirar sus efectos personales más indispensables. Porfirio ni siquiera miró el papel. Su rostro se había transformado en una máscara de cera. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en mí. El pánico había dado paso a un terror puro y desnudo. Casilda, suplicó, su voz ahora un quejido. Diles algo. Diles que se larguen. Es nuestra casa. La compramos juntos. Mentira, dije. Mi voz cortó el aire, afilada y precisa. Tú nunca has pagado un solo peso por esta casa, Porfirio. Di un paso al frente, interponiéndome entre él y el abogado. Era la primera vez en 15 años que ocupaba el centro del escenario. ¿Nuestra casa?, continué. ¿Nuestra compañía? ¿Tu camioneta? ¿Tu dinero? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? No es mentira, gritó, desesperado. Yo trabajo como un animal para darnos esta vida. Mientras tú te la pasas en casa sin hacer nada. Y entonces, solté la bomba. La verdad que había guardado como un tesoro durante una década y media. No, Porfirio, dije, y una extraña y liberadora sonrisa se dibujó en mis labios. Esta es la casa de mi compañía. La camioneta es de mi compañía. Y el dinero siempre ha sido mío. Él me miró fijamente. Parpadeó. ¿Tu compañía?, susurró, como si la palabra fuera un idioma extranjero. ¿Qué estupidez estás diciendo? Tú eres una simple ama de casa. Una inútil. La palabra, inútil, fue su último error. Fue el combustible que mi motor necesitaba. Ese fue tu mayor error, Porfirio. El error que te va a costar todo, dije, mi voz subiendo de tono, llenando el vestíbulo. Pensar que yo era estúpida. Pensar que tu mundo de fantasía era real. ¿Quién crees que fundó Logística del Valle desde cero en un pequeño despacho? ¿Quién crees que negoció con los chinos, con los alemanes, con los gringos? ¿Quién crees que te ascendió, esperando, como una idiota, que el poder te hiciera un hombre mejor en lugar de un tirano? Su boca se movía, pero no salían sonidos. Yo te di un trabajo. Te di un título. Te di un escenario para que jugaras a ser el gran hombre. Y tú, a cambio, me humillaste. Me llamaste mantenida, mientras vivías de mi esfuerzo.
Me llamaste, inútil, en mi propia casa. El licenciado Melitón dio un paso al frente, como un director de orquesta señalando el crescendo final. Le tendió a Porfirio la carta de despido que había recibido por correo. Quizás esto aclare sus dudas, señor, dijo el abogado. Porfirio tomó el papel con mano temblorosa. Sus ojos recorrieron el texto, las cláusulas, las justificaciones. Y al final, al pie de la página, vio la firma. Una firma clara y elegante. Y debajo de ella, el cargo impreso en negrita. Autorizado por Casilda Vallejo, presidenta del Consejo y fundadora. El papel se le cayó de las manos. Se quedó mirando la firma en el suelo como si fuera una serpiente. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi el colapso total de su universo. El rey estaba desnudo, y el castillo que creía suyo nunca le había pertenecido. Era solo un invitado malagradecido, y su tiempo se había acabado. Porfirio tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Su respiración era un jadeo irregular, el sonido de un hombre ahogándose en tierra firme. Estaba hiperventilando. La realidad lo había golpeado con la fuerza de un tren de carga. Vi 15 años de autoengaño desmoronarse en su rostro en tiempo real. El jueguito de empresaria. La mesada, en pesos. Su desprecio condescendiente. Todo adquiría ahora un nuevo y monstruoso significado. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo de mármol, una figura patética y rota. No, no puede ser, murmuraba una y otra vez. Es una mentira. Me engañaste. Todos estos años. Me acerqué y me paré frente a él, mirándolo desde arriba. No, Porfirio. Tú te engañaste solo, dije, mi voz desprovista de toda piedad. Yo te di el poder, la visibilidad, la oportunidad de ser un socio. Pero elegiste ser un amo. Y yo no sirvo a nadie. Me agaché hasta que nuestros ojos quedaron al mismo nivel. Me llamaste, inútil. Ahora, esta, inútil, te pide amablemente que te retires de su propiedad. Me levanté y le hice una señal a los guardias de seguridad. Señores, el tiempo del señor ha expirado. Los dos hombres se movieron con una eficiencia silenciosa. Levantaron a Porfirio por los brazos. Él no se resistió. Estaba en shock, como un muñeco de trapo. Casilda, por favor, gimió, mientras lo arrastraban hacia la puerta. No me hagas esto. Te amo. No, respondí. Tú amas lo que yo represento. Y eso, se acabó. Lo sacaron de la casa en su pijama de seda. Don Anacleto, que había observado todo desde la cochera, se acercó y le dejó la caja de cartón a sus pies, en la banqueta de una de las calles más exclusivas de la Ciudad de México. Dentro, como le había indicado, solo había un par de cambios de ropa interior, un cepillo de dientes y los zapatos gastados que usaba para estar en casa. Nada más. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Por supuesto, su siguiente movimiento fue predecible. Humillado y despojado, recurrió a su ejército, su madre y su hermana. Una hora más tarde, mi teléfono sonó. Era Herculano, mi director de RH. Señora Vallejo, dijo, su voz tranquila pero alerta. La señora Genoveva y la señorita Macaria están aquí, en la recepción de las oficinas de Santa Fe. Están montando una escena. Exigen verme. Excelente, Herculano, respondí. Llévalas a la sala de juntas principal. La grande, la del ventanal. Sírveles agua. El licenciado Melitón y yo vamos para allá. Tardamos 40 minutos en cruzar la ciudad. Cuando llegamos, las encontré sentadas en la enorme mesa de caoba, con cara de pocos amigos. Herculano estaba de pie en un rincón, con una expresión de profesionalismo imperturbable. Cuando entré, seguida por el licenciado Melitón, Genoveva se levantó de un salto. Tú, gata trepadora, chilló, su voz de arpía resonando en la sala. ¿Qué demonios le hiciste a mi hijo?
Lo dejaste en la calle como a un perro. Me senté en la silla de la presidencia, en la cabecera de la mesa, y coloqué mi portafolio frente a mí. Señora Genoveva, dije con una calma que la descolocó. En primer lugar, le exijo que modere su lenguaje. Está usted en mi lugar de trabajo. En segundo lugar, yo no dejé a su hijo en la calle. Simplemente dejé de proveerle una vivienda corporativa después de que fuera despedido por causa justificada. Macaria me miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú de verdad eres la jefa? ¿Cómo es posible? La incredulidad luchaba con la envidia en su rostro. Es posible porque mientras usted y su hermano estaban ocupados presumiendo de una riqueza que no era suya, yo estaba aquí, trabajando para crearla, expliqué pacientemente, como a una niña. Me giré hacia el licenciado Melitón. Licenciado, ¿podría informar a la señorita Macaria sobre el asunto del reloj? El abogado asintió. Por supuesto, señora presidenta. Abrió su propio portafolio. Señorita Macaria, tenemos registros de que el pasado mes de abril, usted recibió un reloj Rolex Deidate de oro, con un valor de mercado de más de 700.000 pesos. Dicho artículo fue adquirido utilizando una tarjeta de crédito corporativa de Logística del Valle, por el entonces CEO, el señor Porfirio. Esto constituye un uso indebido de activos de la empresa. Mi cliente está dispuesta a no presentar cargos por fraude si el reloj es devuelto en las próximas 24 horas. De lo contrario, procederemos por la vía penal. Macaria se quedó sin aliento y se llevó una mano al pecho, donde no había ningún reloj. Su rostro pasó del blanco al verde. Genoveva intentó decir algo más, probablemente otro insulto, pero me miró a los ojos. Vio que la mujer sumisa a la que había atormentado durante 15 años ya no existía. Vio el acero. Vio el poder. Y por primera vez en su vida, se calló. La reunión ha terminado, anuncié. Seguridad las acompañará a la salida. Fueron escoltadas fuera del edificio, 2 reinas destronadas de un reino que nunca fue suyo. La era de Porfirio y su corte de parásitos había terminado. Un mes después, el polvo había comenzado a asentarse. La oficina que antes ocupaba Porfirio, un espacio decorado con un estilo que yo llamaba narcisismo de nuevo rico, lleno de trofeos falsos, muebles ostentosos y fotos de él mismo, había sido completamente remodelada. Ahora era un espacio minimalista, funcional y elegante. Mi verdadero centro de operaciones. La transición en la empresa fue sorprendentemente suave. La mayoría de los empleados de alto nivel respiraron aliviados. Porfirio había sido un jefe errático y egocéntrico. Mi liderazgo, aunque ejercido desde las sombras hasta ahora, siempre se había basado en la lógica y el respeto. La noticia de que yo era la verdadera fundadora y dueña fue un shock, pero uno bienvenido. La productividad aumentó un 20% en las primeras 3 semanas. Porfirio, según supe por un breve y formal correo del licenciado Melitón, se había ido a vivir con su madre a su pequeño departamento en la colonia Doctores. Un cambio drástico desde la mansión de Polanco. Había intentado contratar a varios abogados para demandarme, pero todos, al ver la evidencia que Melitón les presentaba, el contrato matrimonial por separación de bienes, las escrituras de las propiedades a nombre de la empresa, las pruebas de su malversación, se negaban a tomar el caso. Estaba legalmente acorralado. Una tarde, mientras revisaba los informes trimestrales, mi teléfono personal vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Casilda? La voz era inconfundible, pero carecía de su habitual arrogancia. Sonaba pequeña, rota. Era Porfirio. ¿Qué quieres?, pregunté, mi tono plano. Solo quiero que sepas que lo siento, dijo, su voz quebrándose. Fui un idiota. Un imbécil ciego. Estaba tan obsesionado con parecer importante, que no vi lo que tenía. Te perdí. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Te amo, Casilda. Siempre te he amado. Escuché sus palabras, las mismas palabras que anhelé oír durante años.
Pero ahora, sonaban huecas, como una moneda falsa cayendo sobre el mármol. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y tranquilo vacío. Era el sonido de la indiferencia. Adiós, Porfirio, dije, y colgué. Inmediatamente, bloqueé su número. Y luego, el de Genoveva. Y el de Macaria. Podé mi vida de las malas hierbas con unos simples clics. Ahora, estoy aquí, en mi oficina, contemplando la misma ciudad que él creía suya. Pero la veo con otros ojos. No como un trofeo, sino como un campo de posibilidades. Porfirio me dijo que yo era una tonta inútil. Su familia estuvo de acuerdo. Me dijeron que mi única función en la vida era servirle, mientras se daban un festín con el fruto de mi trabajo y se reían de mí en mi propia cara. Se sentían con derecho a mi vida, a mi energía, a mi dinero. Así que les quité la casa, el auto y el preciado trabajo que les daba su estatus. Ahora Porfirio vive con su madre en un pequeño departamento, buscando un trabajo de nivel medio, descubriendo por primera vez en su vida lo que significa ganarse el sustento. Su familia dice que soy una mujer cruel, una víbora sin corazón que destruyó su vida por unas simples palabras. Pero yo no lo veo así. Yo creo que simplemente dejé de pagarle el sueldo al hombre que me insultaba. Dejé de financiar el teatro de su arrogancia. Reclamé lo que siempre fue mío. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui yo la villana?